Bienvenidos a Lambda Cuartos. En este video tenemos una introducción a los circuitos eléctricos. Nuestro primer tema es la ley de Ohm. Matemáticamente no es difícil, pero sí muy poderosa porque se puede aplicar a cualquier red en cualquier marco de tiempo. Se aplica a circuitos de corriente directa, a circuitos de corriente alterna y a circuitos digitales y microondas. La ecuación se puede obtener directamente de la siguiente ecuación básica para todos los sistemas físicos. Efecto, causa, oposición. En circuitos eléctricos, el efecto que estamos tratando de establecer es el flujo de corriente. La diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos es la causa. La oposición es la resistencia encontrada. Una vez que nosotros conocemos estas analogías, podemos sustituir en nuestra ecuación corriente, diferencia de potencial, resistencia. Y así es como nosotros determinamos la ley de Ohm. Con la ley de Ohm podemos calcular la corriente, la resistencia, el voltaje, simplemente realizando despejes. La corriente siempre va a tener como unidad el ampere, la resistencia el ohm, el voltaje los volts. Es importante saber que debemos denotar con una E mayúscula todas las fuentes de voltaje y con una V a todas las caídas de voltaje de los componentes de la red. Nuestro primer ejemplo nos pide determinar la corriente producida por la aplicación de una batería de 9 volts a través de la red, cuya resistencia es de 2.2 ohms. Vamos a aplicar la ley de Ohm para determinar la corriente. Sabemos que nuestro voltaje es de 9 volts y nuestra resistencia es de 2.2 ohms. Vamos a realizar nuestros cálculos. Corriente es igual a 9 volts entre 2.2 ohms. Esto nos va a dar una corriente de 4.09 amperes. Veamos otro ejemplo. Nos pide calcular la resistencia de un circuito si tiene un voltaje aplicado de 120 volts, produciendo una corriente de 500 miliamperes. Tenemos nuestra ley de Ohm y tenemos que realizar un despeje para poder calcular la resistencia. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente y sus unidades el ohm. Sustituimos, resistencia es igual a 120 volts entre 500 miliamperes Esto nos va a dar una resistencia de 240 ohms. Y por último tenemos este ejercicio que nos pide calcular el voltaje que se aplica en un cautín, el voltaje que se debe aplicar en un cautín para establecer una corriente de 1.5 amperes a través de una resistencia de 80 ohms. Tenemos nuestra ley de Ohm y tenemos que calcular el voltaje. Realizamos el despeje. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Y sus unidades los volts. Voltaje es igual a 1.5 amperes por 80 ohms. Esto es igual a 120 volts. Así es como nosotros podemos aplicar la ley de Ohm para determinar corriente, voltaje y resistencia.
En otros videos les enseñaré cómo podemos utilizar otras herramientas como programas en C++ y nuestra calculadora Texas para realizar estos cálculos.